En esta clase te vamos a explicar el verdadero poder de los atributos Jet. Si recuerdas, en las clases pasadas te habíamos presentado una serie de atributos con el prefijo Jet, que justamente son los callbacks que generan dinamismo en la cinta de opciones de Excel. Pero antes de meternos de lleno con este conjunto de atributos, quiero que comprendas el fundamento de esta clase. Mira, el objetivo de esta clase consiste en aprender a crear botones inteligentes conocidos también como los botones camaleón en la barra de Excel. Mira, si recuerdas, en la clase anterior habíamos creado estos dos botones normales de verificar correo y exportar a TXT. Simplemente sirve para un objetivo. Por ejemplo, si nos imaginamos en el botón de claxon de un auto, siempre tiene la misma forma que solo sirve para una cosa: sonar cuando se presiona, y no cambia de forma. En cambio, en esta clase de los botones inteligentes que te voy a mostrar, es como la pantalla del tacómetro o las luces automáticas. En el día se muestra un sol, pero si estamos en un lugar oscuro como un túnel, el carro lo detecta, el botón cambia a una luna o se enciende una luz indicando que los faros están encendidos. En este sentido, si los transportamos esta dinámica a los botones inteligentes, estos cambian su aspecto según lo que está pasando a su alrededor. Ahora, ¿cómo funcionan estos botones? Mira, normalmente estos botones cuando lo diseñamos en el editor Ribbon X, es decir, en el código XML, lo que hacemos es usar el atributo label para mostrar un texto fijo en el control. Es como si estuviéramos grabando tu nombre en una piedra, sin opciones de cambiar. En cambio, cuando usamos los botones inteligentes, usando los atributos de la familia Jet que originan a un callback, el texto fijo del atributo label pasa a la historia, porque borra el nombre fijo y en su lugar hace uso de los atributos de la familia Jet. Por ejemplo, el getLabel, que significa ve y pregunta qué nombre poner. Es decir, borra el estado en la que se encuentra y cambia justo en el momento exacto cuando se los indica. A partir de este momento ocurre un juego de pases entre Excel y el código siguiente. Es decir, sigue una ruta que respetar. Primero Excel va a dibujar un botón en el ribbon de Excel, pero como no es un nombre fijo, se frena y le grita al código de Visual Basic para aplicaciones: oye, ¿qué nombre le pongo a este botón ahora mismo? En la segunda parte, el código de Visual Basic para aplicaciones revisa el entorno. Y aquí es donde revisa las instrucciones que se indiquen en el código. Puede ser una celda vacía, si es una fecha, si la celda tiene números, si es lunes o si el filtro está activado. Supongamos que hay filtros activados, entonces el código lo envía el nombre quitando el filtro activado. Entonces el usuario va a observar un nuevo nombre en el control o en el botón en la cinta de opciones. Así de sencillo funcionan estos atributos de la familia Jet. En simples palabras, si en un principio en el botón dice filtrar y se presiona, cambiará a quitar filtro. A estos señores se le conoce como botones inteligentes o botones camaleón. Si alguna vez han visto un camaleón, este cambia su apariencia para adaptarse a su entorno. Ahora, ¿por qué es tan importante este tipo de botones? Porque nos da los superpoderes de actualizar la interfaz o la cinta de opciones de Excel en tiempo real. Gracias al cambio del comportamiento de estos botones podremos hacer cosas interesantes. Un claro ejemplo es lo más sencillo. Por ejemplo, un botón que cambie del texto, por ejemplo, iniciar sesión a cerrar sesión. Otro caso es, por ejemplo, que el botón se ponga en gris o se bloquee hasta que el usuario llene primero los datos obligatorios. O para que un botón desaparezca por completo si el usuario no tiene permisos de administrador. En resumen, implementar botones inteligentes usando los atributos de la familia Jet que generan callbacks hacen que la cinta de opciones de Excel sea completamente dinámica. Es decir, los comandos de la cinta de opciones dejan de ser estáticos y pasan a ser interactivos y reactivos a lo que el usuario está haciendo en la hoja de cálculo.
Bien amigos, luego de haber revisado algunos puntos teóricos con respecto a este tipo de controles, es momento de que observes con tus propios ojos un ejercicio real de cómo se vería este tipo de botones. Observa, en este primer enunciado nos dicen: crea un nuevo grupo llamado filtros de tabla en la pestaña Mi herramienta. Este grupo tendrá 3 botones de carita feliz para que la macro sea 100% dinámica. Usaremos el atributo tag en el XML para enviar los datos juntos separados por una coma, el número de columna y el valor filtrar. Por ejemplo, vamos a utilizar el atributo tag con el valor de 1, una coma y norte. Tag, el valor de 2, una coma y activo. Y un valor tag con el valor 3, una coma y alta. La macro de Visual Basic para aplicaciones debe de aplicar el filtro respectivo y cambiar dinámicamente el nombre de cada botón al ser presionado. Por ejemplo, si en un inicio dice filtrar, al presionar debe de cambiar a quitar filtro, además de filtrar la tabla inferior, y así el mismo comportamiento con los 3 botones del grupo. Bien, pongamos mucha atención a lo que nos piden construir en este ejercicio. Para que comprendas mejor te lo resumo de la siguiente manera. Mira, aquí tenemos esta tabla de datos donde en la columna 1 tenemos la región, en la columna 2 tenemos el estado, en la columna 3 tenemos la categoría y en la cuarta el vendedor. Usando estas 4 columnas nos piden formar un grupo de 3 controles donde en el primer control nos piden filtrar por la columna 1 y la región norte. Fíjate que aquí nos dicen para usar el atributo tag, donde 1 representa a la columna y el parámetro 2 representa el criterio por el que deseamos filtrar. Y aquí justamente nos dan estos criterios. Si observas, en el primer botón nos dicen que debemos filtrar por la columna 1 y solo por la región norte. En el control o botón 2 debemos de filtrar en la columna 2, pero solo a los que tienen el estado activo. Y en el botón 3 nos piden filtrar solo los que tienen una categoría alta de las columnas 3. Señores, esto es clave para automatizar el botón. Si recuerdas, este atributo tag en Visual Basic para aplicaciones es una propiedad de control y nos sirve para almacenar información y usarlo después. Justamente aquí nos piden almacenar el número de la columna filtrar y el criterio. Y lo que nos interesa a nosotros en este momento es que el estado del botón cambie. Por ejemplo, si el botón en su inicio muestra el nombre filtrar norte, al presionar debe de decir filtrar por la columna región mostrando solo los del norte. Y al mismo tiempo el botón cambie de nombre a quitar filtro norte, y de igual manera para los demás botones. Es decir, cada botón servirá para aplicar filtro y para quitar el filtro. Muy similar a un interruptor de prender y apagar luminarias. Para eso, señores, vamos a seguir usando el mismo libro de trabajo de la clase anterior, donde ya tenemos nuestra pestaña Mi herramienta y solo vamos a agregar un nuevo grupo que tenga el nombre de filtros de tabla. Y para hacer esto tenemos 2 pasos que respetar. Primero, generar el grupo con sus 3 botones en el editor Ribbon X. Y luego generar los callbacks. Como paso final, vamos a programar cada callbacks en Visual Basic para aplicaciones para que cumpla con lo que hemos explicado. Entonces vamos a nuestro editor Ribbon X y jalamos nuestro libro de trabajo de la clase anterior al panel lateral izquierdo. Y si observas, aquí tenemos los botones que en la clase anterior habíamos generado. Simplemente los vamos a desplazar un poco hacia abajo para generar un espacio para nuestro grupo de controles. Entonces aquí vamos a generar un nuevo grupo. Para eso abrimos la etiqueta Group. Recuerda que estas etiquetas se abren con un signo menor. Este grupo tiene su atributo ID, donde le damos un valor, por ejemplo, grupo filtros dinámicos. Recuerda que el ID de cualquier control o grupo debe ser único. Y en su atributo label insertamos el nombre del grupo. En el enunciado nos decían que tenga de nombre filtros de tabla.
cerramos el elemento con un signo mayor y al final cerramos la etiqueta grupo con un nuevo signo menor, un slash seguido de la etiqueta grupo y un signo mayor. Observa bien cómo se abre y cómo se cierra una etiqueta. Es muy importante que respetes cada estructura porque si te equivocas en una sola letra o en una coma, el código no funcionará. Tienes que respetar mayúsculas y minúsculas. Este código XML es muy sensible, ya te habíamos mencionado en las primeras clases. Bien, lo que nos queda es generar los 3 controles del tipo botón. Para eso vamos a abrir la etiqueta botón, generamos un espacio y cerramos la etiqueta. Si observas aquí, la etiqueta botón no se cierra igual que una etiqueta grupo. Simplemente al cerrar usa un slash y un signo mayor. Esto sucede porque es un control final que no almacena a otros controles internamente, caso que con un grupo sí almacena controles por dentro, por no decirlo a todos los controles. Entonces, por eso usa su etiqueta al abrir y al cerrar. En el caso del botón y los demás controles que van dentro de un grupo, no es necesario usar la misma etiqueta al final o cerrar, a excepciones de algunos controles como el control menú, el control box y el control combo box, que sí usa su respectiva etiqueta al inicio y final. Pero bien, en este control del tipo botón, su cierre es más sencillo. Ahora, todos los atributos de este control de botón van a ir dentro de esta llave de inicio y cierre. Pero para usar sus atributos quiero explicarte algo muy importante. En tu caja de materiales te vamos a dejar este libro de Excel, también ya te habíamos compartido en las clases anteriores, pero para más facilidad aquí también te lo dejamos. Bien, en este libro de Excel nos vamos a ubicar en la hoja de nombre atributo ribbon X. Si observas, hasta el momento hemos estado usando el atributo label para mostrar un texto fijo, es decir, un texto que no cambia, sino que va directamente en el código XML. Y es lo que va a ver el usuario de principio a fin. Y todos estos atributos de aquí también hacemos lo mismo. Van a mostrar valores estáticos directamente dentro del código XML y algunos de ellos visibles para el usuario. Pero si nos vamos a la hoja de nombre callbacks ribbon X, observa que aquí tenemos una familia de atributos dinámicos. Estos atributos dinámicos necesitan llamar a una macro de Visual Basic para aplicaciones para funcionar. En cambio, los atributos de la hoja atributo ribbon X no necesitan una macro de Visual Basic para aplicaciones para que puedan funcionar, sino que permiten valores que se incrustan directamente en el código XML. Entonces, aquí en esta familia de atributos Jet tenemos los más potentes porque permiten enlazar a una macro en Visual Basic para aplicaciones. Y justamente aquí tenemos a la nueva versión dinámica del atributo label, que en este caso sería getLabel. Este atributo getLabel es quien nos permite obtener el texto del control de forma dinámica mediante código de Visual Basic para aplicaciones. Y justamente para generar botones inteligentes. Son estos atributos que debemos de usar. Conociendo estos detalles, regresamos a nuestro editor ribbon X y aquí observa que tenemos nuestro primer botón, donde primero vamos a usar el atributo ID para darle un nombre a un valor único. Por ejemplo, como es nuestro primer botón, diremos que el valor del atributo ID sea btn filtro 1. Luego usamos el atributo getLabel para generar un callback de nombre obtener etiqueta filtro. Recuerda que todos los callbacks se escriben como una sola palabra. Prácticamente son nombres de macros que vamos a usar en Visual Basic para aplicaciones. Este callback es quien nos va a permitir modificar el nombre del botón en un determinado momento. Bien, luego vamos a especificar el tamaño del botón con el atributo size. En este caso diremos que tenga un tamaño pequeño o normal. Tú puedes cambiar a largo si así lo prefieres. Pero recuerda que si usas un botón largo necesitas usar un separador entre botón y botón. Luego le asignamos un icono de carita feliz con el atributo imagen MSO. Recuerda que si quieres usar tu propio icono simplemente usas el atributo imagen.
Y aquí, señores, hay algo muy importante, es que debemos de especificar qué columna y qué criterio va a filtrar este primer botón. Si revisamos un momento el enunciado, nos dice que el primer botón debe de filtrar por la columna 1 y por el criterio norte. Entonces, para poder identificar estos criterios, vamos a usar el atributo tag. Este atributo tag, si nos vamos a nuestro libro de los atributos, lo vamos a encontrar en la hoja de los atributos estáticos. Observa que aquí en la fila 18 lo tenemos. Este atributo tag nos permite almacenar información personalizada asociada al control. En este caso, asociada a este primer botón. Entonces, en el código XML usamos el atributo tag, donde decimos que almacene la columna 1 de la hoja de Excel y el criterio en este caso sería la región norte. Luego vamos a usar el atributo onAction, donde en su valor diremos que sea para el callback principal, de nombre macro filtro dinámico. Este callback es una nueva macro en Visual Basic para aplicaciones, que se ejecutará cuando se presiona el botón. Justamente ahí es donde vamos a hacer el cambio dinámico del botón. Hasta aquí, señores, tenemos nuestro primer botón. Nos faltan 2 botones más, porque recuerda que son 3 botones. Y esto ya lo tenemos muy sencillo, simplemente duplicamos este primer botón y vamos a realizar unos pequeños cambios. Por ejemplo, en el ID, esta vez decimos que sea el botón filtro 2, en el atributo getLabel lo dejamos igual al anterior para usar una sola macro para los 3 botones. Lo que sí vamos a cambiar es en el atributo tag. Esta vez será para la columna 2 de la hoja de Excel porque ahí tenemos el estado del cliente. En este caso, el atributo del filtro será para los activos. Sacamos una copia más de este botón y aquí hacemos los mismos cambios. Primero al botón filtro 3, en el atributo getLabel lo dejamos igual para todos los botones, pero en su atributo tag cambiamos a la columna 3 de la hoja de Excel y al criterio alta. Es decir, un filtro por categoría alta. Señores, este número de columna dependerá mucho de la columna que deseas filtrar. No siempre va a ser ordenada. Por ejemplo, si mi tabla tiene 10 columnas y quiero filtrar por la columna 5, la columna 8 y la columna 10, entonces ese número uso aquí. No necesariamente 1, 2, 3. En este caso estoy usando 1, 2, 3 porque los criterios están ahí en esas columnas. Es por eso que uso este orden. Perfecto, aquí tenemos 3 botones, pero si lo dejamos así no va a funcionar. Aquí nos falta un detalle muy importante. Nos falta implementar un callback más para que la cinta de opciones se actualice automáticamente. Es decir, estos botones se ejecutan cuando se carga la ribbon de Excel y proporcionándole una referencia al objeto iRibbon y permitiendo actualizar la interfaz mediante la propiedad invalidar control, es decir, un estado de activar y desactivar un control en tiempo real. Y este atributo lo tenemos justamente aquí en la hoja del callback. Este atributo se llama onLoad. Este atributo onLoad lo usamos para poder cambiar dinámicamente el estado de un control en la cinta de opciones en tiempo real. Es decir, su utilidad principal es guardar una referencia inicial de la barra o ribbon de Excel al abrir un libro de Excel. ¿Qué hace exactamente este atributo? Mira, cuando abrimos un libro de Excel que tiene código XML, este carga dicho código al abrir un libro y le pasa al atributo onLoad el objeto iRibbon y. En el caso de no guardar el estado inicial de la cinta de opciones de Excel, entonces cuando se ejecuta el atributo onLoad no va a poder guardar ese estado inicial de la ribbon de Excel. Por lo tanto, no vamos a poder modificar dinámicamente la ribbon de Excel porque no hay un estado inicial al que debemos de retroceder. En simples palabras, este atributo onLoad nos permite tomar una captura al inicio cuando se abre el libro y cuando el usuario va presionando los botones a la ribbon se va a modificar. Por ejemplo, un botón al inicio si desea filtrar, eso lo guarda en memoria gracias al atributo onLoad.
pero si el usuario presiona en el botón, este cambiará a quitar filtro. Entonces el atributo onload ya no guarda ese nuevo nombre. Él solo recuerda que en el inicio decía filtrar. Entonces nos da esa oportunidad de retroceder a su estado original el botón, recordando lo que ya se guardó en memoria de Excel gracias al atributo onload. Este atributo onload, el único lugar donde se implementa es justamente en la etiqueta Custom GUI, que lo tenemos al inicio de todo el código XML. Aquí al final vamos a usar el atributo onload con su respectivo valor callback, por ejemplo onRibbonOnload. Puede ser otro nombre, no hay problema. En este caso lo dejamos como onRibbonOnload. De esta manera, señores, hemos terminado con la estructura XML, pero nos falta todo el código de Visual Basic para aplicaciones, que justamente hará el puente de enlazar a cada uno de los callbacks de estos botones. Y aquí quiero que te concentres muy bien. Hay que generar los callbacks a usar en el código de Visual Basic para aplicaciones para cada uno de estos botones. Para eso, lo que te sugiero es el código que ya teníamos de las clases anteriores lo vamos a comentar. ¿Para qué hacemos esto? Para generar solo los callbacks de los botones que corresponde a esta clase y a los botones que hemos implementado en este nuevo grupo. Para eso lo seleccionamos y esta selección lo hacemos con mucho cuidado. Asegúrate de hacerlo cuidadosamente solo a los grupos que tenemos de las clases anteriores. Una vez seleccionado, damos clic en este comando que dice comentar. De esta manera estamos invalidando los botones seleccionados. Ahora nos vamos a generar callback. De esta manera nos retorna estos 3 callbacks, justamente los que corresponde a usar en esta clase. Si observas, el primer callback de nombre onRibbonOnload es el último que lo habíamos implementado. Luego tenemos el callback obtener etiqueta filtro, es justamente el que cambiará el nombre visible del botón. Y el callback principal de nombre macro filtro dinámico. Si observas aquí en estas letras de color verde, también nos mencionan a qué atributo pertenece cada callback. Pero antes de guardar, señores, es importante volver a quitar los comentarios a los botones que comentamos hace un momento, para que los botones anteriores no se vean afectados. Entonces procedemos usando el comando Ctrl+Z o simplemente seleccionando una vez más y dando clic en el mismo comando de comentar. Luego copiamos estos callbacks, asegúrate de hacerlo todo correcto. Guardamos cambios, recuerda guardar cambios siempre. Y si te sale este mensaje es porque el libro de Excel está abierto. Simplemente lo cerramos y volvemos a guardar. Observa que ya no se muestra el mensaje de error. Una vez hecho esto, abrimos una vez más el libro de Excel y si observas nos retorna este mensaje donde nos dice que la macro de nombre onRibbonOnload no se encuentra. Es más, si nos vamos a la pestaña Mi herramienta, nos vuelve a salir nuevamente el error. Pero el detalle es que cada botón observa que no tiene nada de texto visible, solo aparece su icono. Entonces, con el código de Visual Basic para aplicaciones vamos a darle un nombre dinámico a estos botones. Para eso nos vamos al editor de Visual Basic para aplicaciones. Si observas aquí tenemos 2 módulos de las clases anteriores. Aquí tenemos ejercicio 1 y ejercicio 2. Aparece aquí porque estamos usando el mismo libro de Excel de la clase anterior. Lo vamos a dejar ahí como están. Para nuestros nuevos callbacks vamos a insertar un nuevo módulo donde en su propiedad name vamos a cambiar a clase 198 para que lo puedas identificar a qué clase pertenece. Y aquí pegamos los callbacks generados en el editor RibbonX. De esta manera tenemos todo listo para pasar a la segunda fase, que es programar el código para que haga todo el filtro dinámico. Bien, pero aquí quiero que tengas en cuenta algunos detalles importantes. Como nosotros estamos queriendo modificar de forma dinámica los botones personalizados de la cinta de opciones o ribbon de Excel, estamos obligados a realizar algunas declaraciones de variables a nivel de módulo. Primero debemos de crear una llave principal similar a un control remoto que nos permita refrescar y actualizar la cinta de opciones de Excel
desde cualquier parte del código, en el mismo momento en que se manipulan sus controles. Y esta llave consiste en declarar una variable pública de cualquier nombre, en este caso por ejemplo myRibbon, pero del tipo iRibbonWe. Esta variable es obligatoria declararlo si lo que queremos es lograr que los controles de la ribbon de Excel sean dinámicos. Esta variable del tipo objeto es la que se conecta directamente al callback especial de nombre onRibbonOnLoad, proveniente del atributo onLoad, que se ejecuta automáticamente en el milisegundo en que se abre el libro de Excel y se carga la barra de herramienta de la ribbon de Excel. Entonces aquí dentro de este callback vamos a referenciar la variable myRibbon antecedida por la instrucción set igualado al parámetro del tipo objeto ribbon. De esta manera, esta referencia guarda la barra de herramientas en su estado inicial, le toma una copia y lo almacena para que después, cuando hagamos los cambios en los controles, nos permita regresar al estado original, restaurando con la copia que hizo de la ribbon de Excel. Ahora, si tú quieres encontrarlo más fácil todavía para otros ejercicios, porque recuerda, cada vez que quieras que los botones actúen o cambien dinámicamente, esta variable y este callback debe existir de forma obligatoria. Entonces, para poder identificarlo más rápido en el futuro, lo podemos sacar a un nuevo módulo estándar con un nombre específico. En este caso, como por ejemplo, solo tenemos un ejercicio, lo vamos a declarar en el mismo módulo. Pero en las siguientes clases vamos a ver cómo lo sacamos a un módulo aparte, porque lo vamos a usar para diversos casos. Luego de esto vamos a declarar 3 variables a nivel de módulo. Serán como los interruptores que desencadenan los filtros. Es decir, va a actuar como interruptores de verdadero o falso, para guardar el estado de 3 filtros para saber si están prendidos o apagados. Como tenemos botones para filtrar, entonces necesitamos 3 interruptores. Por ejemplo, la primera variable de nombre filtro1 activo del tipo boolean. Esto servirá para el primer botón de filtrado. Una variable más de nombre filtro2 activo servirá para el segundo botón. Y la tercera variable de nombre filtro3 activo también del tipo boolean. Esto lo usaremos para el tercer botón. Bien, ya tenemos nuestros 3 interruptores. Ahora nos falta programar 2 procedimientos o callbacks. Y quiero que aprendas a identificarlos. Mira, aquí tenemos el callback de nombre obtener etiqueta filtro. ¿De dónde viene este callback? Si revisamos un momento nuestro código XML, observa que este callback viene del atributo getLabel. ¿Recuerdas qué hacía este atributo? Simplemente permitía mostrar el texto visible para el usuario. Entonces, en este procedimiento de nombre obtener etiqueta filtro es donde debemos de programar todo el dinamismo de cambiar y retornar el texto visible para el usuario en el nombre del control. Para eso necesitamos 2 variables. La primera de nombre datos con formato matricial del tipo cadena de texto. Esta variable lo usaremos para almacenar los valores almacenados en el atributo tag del código XML. Y una variable de nombre valor filtro también del tipo cadena de texto. Esta variable lo usaremos para tomar el nombre o criterio por el que necesitamos filtrar, justamente que está almacenado en la propiedad tag del código XML. Entonces, si nos vamos un momento al código XML, observa que en cada control tenemos un atributo tag, donde tenemos almacenado el número de la columna y el criterio a evaluar. Entonces, nosotros queremos tomar esta columna y este criterio, dividirlo en 2 partes. La parte 0 para la columna y la parte 1 para el criterio. Y esto lo hacemos con una función ya estudiada de nombre split. Entonces, en nuestra variable matricial datos vamos a igualar a la validación de la función split, donde debe de tomar los datos que tiene cada control del tipo botón en su atributo tag y las divida por una coma. De esta manera, en la variable matricial datos tenemos 2 partes. La parte 0 le corresponde al número de la columna y la parte 1 le corresponde al criterio de filtro. Y para mostrar el nombre
visible en el botón de la ribbon de Excel, debemos de tomar la parte 1 de lo que tiene almacenado la variable datos. Y a esta parte 1 de la variable datos lo almacenamos en la variable valor filtro. De esta manera lo que tenemos almacenado en el valor filtro es la palabra norte para el primer botón, la palabra activo para el segundo botón y la palabra alta para el tercer botón. Lo que sigue es implementar una estructura selectCase del atributo ID de cada control del tipo botón y cerramos con endSelect. Pero, ¿cómo así de tomar su atributo ID? Mira, si nos vamos al código XML, observa que cada botón o cada control tiene su atributo ID. Entonces vamos a usar estos atributos ID para asignarle el nombre respectivo que podrá ver el usuario en la ribbon de Excel. Por ejemplo, aquí para el primer botón vamos a tomar su atributo ID de nombre BTN filtro 1. Para el botón 2 vamos a tomar su atributo ID de nombre BTN filtro 2. Y para el botón 3 vamos a tomar su atributo ID de nombre BTN filtro 3. Ahora, dentro de cada botón hay que condicionar la forma en que se verá el nombre visible para el usuario. Por ejemplo, decimos, si la variable global filtro 1 activo es un verdadero, esto significa que hicieron clic en el primer botón, por lo tanto se aplique el filtro. Entonces, el texto visible que debe de mostrar para el usuario en la ribbon de Excel será el que viene almacenado por referencia en el argumento retornar valor igualado a un texto, por ejemplo, quitar filtro y concatenado con el nombre que trae la variable valor filtro. Esto sucede si el botón está activo, pero en el caso que no esté activo, simplemente que almacene en el argumento especial retornar valor, simplemente la palabra filtrar entre comillas y concatenado con lo que trae la variable valor filtro. Y cerramos la condicional con endIf. De esta manera, si el usuario da clic en el primer botón, se verá este texto. Pero si nuevamente da clic en el mismo botón por segunda vez, retornará a este otro mensaje. Muy sencillo de comprender. Para los demás botones lo tenemos muy sencillo. Simplemente vamos a copiar esta condicional y lo pegamos para el segundo botón. Aquí simplemente cambiamos al filtro 2 activo y para el tercer botón hacemos lo mismo. Y cambiamos a la variable general de nombre filtro 3 activo. De esta manera, señores, hemos asignado nombres a cada botón, pero de momento están mudos, no escuchan ni reaccionan, porque si guardamos los cambios, cerramos el libro de Excel y cuando volvemos a abrir el libro, observa que los botones que antes no tenían nombre, ahora ya tienen el nombre respectivo. Tenemos el botón filtrar norte, tenemos el botón filtrar activo y tenemos el botón filtrar alta. Pero ahora el detalle es el siguiente. Si el usuario da clic en cada botón no sucede nada, porque aún nos falta programar el callback del atributo onAction, para que así estos nombres fluyan y reaccionen a los cambios del usuario. Entonces el callback que viene desde el atributo onAction es quien hace la magia cuando el usuario hace clic en el botón. Para eso aquí tenemos el procedimiento público de nombre macrofiltro dinámico, quien se encargará de ejecutar prácticamente el evento clic de cada botón. Aquí declaramos 3 variables más, la primera de nombre datos con una estructura matricial del tipo cadena de texto, lo usaremos para dividir una vez más lo que trae el atributo tag. Una variable 2 de nombre columna del tipo entero para tomar la parte 0 del atributo tag. Y una variable criterio para tomar la parte 1 del atributo tag. Seguido, en la variable datos vamos a dividir el atributo tag en 2 partes gracias a la función split por una coma. Si observas, en el atributo tag tenemos la columna y el criterio separado por una coma. Es por eso que usamos una coma para dividir en la parte 0 para la columna y en la parte 1 para el criterio de filtro. Luego, en la variable columna lo referenciamos a la parte 0 de la variable matricial datos, pero validado con la función sint para tomarlo como un valor numérico. Y en la variable criterio vamos a almacenar la parte 1 de la variable matricial datos.
Seguido nuevamente implementamos una estructura selectCase del atributo ID de cada control y cerramos con endSelect. Y aquí nuevamente hacemos referencia a cada atributo ID de cada control. Por ejemplo, el primero tiene de nombre btn filtro 1, el segundo tiene de nombre btn filtro 2 y el tercero tiene como valor btn filtro 3. Ahora, para el primer botón vamos a desactivarlo al principio. Vamos a decir que la variable filtro 1 activo sea igual a una negación de lo que trae la misma variable filtro 1 activo. Con esto estamos asegurando que los botones inicien desactivados para que no exista un cruce de estado activo y desactivado. Luego, en una nueva condicional vamos a decir si lo que tiene la variable filtro 1 activo es un verdadero, significa que el usuario hizo clic en el primer botón. Por lo tanto, debe de ejecutar un filtro en la hoja activa a partir de la celda A7. Justamente en la hoja de Excel, observa que la fila 7 es donde inicia la tabla, seguido de la propiedad del objeto rangeCurrentRegion para que nos permita extender a todas las celdas adyacentes con datos donde se debe de aplicar un autofiltro a la columna que lo tenemos en la variable columna y como criterio usamos lo que tenemos en la variable criterio. Esto sucede si el usuario presionó el primer botón, pero si vuelve a presionar debe de quitarse los filtros. Para eso simplemente copiamos esta misma línea de código y aquí después de un else lo pegamos. Y atentos aquí, el criterio lo borramos, es decir, un criterio vacío para que nos retorne una vez más todos los datos. Para los demás botones lo tenemos muy sencillo, vamos a copiar todas estas líneas de código y lo pegamos a continuación. Y cerramos los cambios. Vamos a cambiar a filtro 2 activo en las tres partes que aparece. Y listo, tenemos el segundo botón terminado. Y para el tercer botón hacemos lo mismo. Copiamos y pegamos aquí, en las tres partes cambiamos de igual manera a filtro 3 activo. Hacerlo con paciencia este código porque si fallas no funcionará. Ahora un detalle importante. Muchas veces cuando filtramos desde Visual Basic para aplicaciones se podría generar ciertos errores por cruce de información. Suele suceder muy pocas veces. Para eso mejor nos aseguramos controlando posibles errores. Entonces, antes de toda la estructura selectCase, vamos a insertar el controlador de errores onErrorResumeNext y después de esta estructura selectCase volvemos a restaurar los comandos de Excel por defecto. Ahora si regresamos a Excel, observa que los botones ya funcionan. El detalle es que no cambian dinámicamente su nombre, es decir, en un principio dicen por ejemplo filtrar norte. Si presionamos observa que el filtro se ejecuta, pero este botón debería de cambiar su nombre a quitar filtro y de momento no pasa nada. Pero si presionamos otra vez, observa que funciona normal, nos quita los filtros. Entonces solo nos falta hacer que el nombre cambie y sea dinámico. Entonces regresamos al código y aquí después de activar los errores de Excel, vamos a referenciar una vez más a la actualización de la ribbon de Excel en tiempo real. Para eso decimos, si la variable pública general que lo hemos declarado al inicio de nombre MyRibbon no está vacía, es decir, si la barra de herramientas se cargó correctamente al principio y existe en memoria, entonces haz lo siguiente y cerramos la condicional con endIf. Esta condicional nos sirve como un blindaje por si el libro de Excel se carga erróneamente al abrirlo o se cerró el libro por accidente. Entonces con esto controlamos posibles errores de inicio del libro. Pero bien, si la variable MyRibbon tiene una copia guardada del inicio del libro, le diremos toma el identificador único del botón al que hiciste clic y aplícale la orden de actualización gracias al método invalidarControl del tipo o del objeto IRibbonI, que justamente aquí lo tenemos. Hemos representado por la variable MyRibbon. Ahora, ¿qué hace este método invalidarControl? Mira, cuando abrimos un libro de Excel, si cambiamos una celda, la interfaz de Excel se actualiza solo al instante. En cambio, en la ribbon o cinta de opciones de Excel es estática.
Una vez que se dibuja al abrirse, se queda así para siempre, y Excel se olvida de volver a mirar el código de los botones, si es que hubo un cambio o no en ellos. Pero cuando ejecutamos el método invalidar control del objeto iRibbonB, le estamos dando un codazo a Excel para decirle: oye Excel, acabo de cambiar el estado de un filtro o de un botón. Entonces el botón con su ID específico, este ID lo tenemos en el atributo ID del código XML que tienes dibujado en la cinta de opciones, quedó obsoleto porque ya sufrió cambios. Entonces invalídalo, bórralo de tu memoria caché y vuélvelo a dibujarlo desde cero, llamando otra vez a su función del callback getLabel, que justamente lo tenemos en el procedimiento obtener etiqueta filtro. Entonces, al hacer esto, Excel se ve obligado a ejecutar de nuevo la macro obtener etiqueta filtro, logrando que el texto del botón cambie mágicamente en tiempo real de nombre justo en el momento en que el usuario hace clic. Así que vamos a probarlo si funciona. Entonces, si presionamos filtrar norte, observa que inmediatamente cambia el nombre a quitar filtro norte y el filtro en la tabla se ejecuta. Pero si nuevamente presionamos el mismo botón, observa que nuevamente cambia a simplemente filtrar norte. Es decir, el botón ahora sí es dinámico. La ribbon de Excel refresca los nombres de cada botón. Y este mismo comportamiento es para los 3 botones. De esta manera, señores, te hemos explicado un ejemplo real donde extraemos información guardada de un control en tiempos diferentes, que simplemente consiste en hacer dinámicos a los botones. De estos casos existen muchos y con diferentes controles. Seguramente más adelante nos vamos a encontrar con otras situaciones.